Hola, ¿saben qué es la materia? Miren a su alrededor. Se encuentra en el ambiente formando cuerpos. Los cuerpos son una porción de materia que tiene límites. La materia es todo lo que podemos captar con nuestros sentidos. Tiene volumen, masa propia y puede estar en distintos estados. Las características de los materiales que forman la materia se clasifican según su origen en naturales, que se obtienen de la naturaleza, o artificiales, que son los que procesan los materiales naturales, en orgánicos, los que forman los seres vivos, o inorgánicos, que pueden ser los restos de seres vivos. Según su estado de agregación a temperatura ambiente, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. La materia tiene propiedades generales, que son el volumen y la masa, y específicas, como las organolépticas, que se determinan a través de los sentidos, el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual hierve un líquido, la elasticidad, la maleabilidad, la ductibilidad, la dureza, la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. Propiedades generales de la materia. Tenemos la masa, que es la cantidad de materia que forma un cuerpo. Para conocer la masa de un cuerpo, habitualmente se utiliza una balanza. La unidad de masa es el kilogramo masa. Y tenemos el volumen, que es la cantidad de espacio que ocupa la masa de un cuerpo. El volumen de los líquidos y de los sólidos en polvo se suele medir con recipientes graduados. La unidad de volumen es el metro cúbico. Los sistemas de materiales son las porciones de materias que son aisladas para permitir o facilitar su estudio. Se clasifican en sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Los homogéneos son monofásicos, es decir, tienen una sola fase, y a simple vista no podemos ver sus componentes. Los heterogéneos son polifásicos, es decir, tienen más de una fase. Se distinguen a simple vista sus componentes, y sus componentes mantienen las propiedades. Ahora vamos a conocer los estados en los que pueden estar la materia. Pueden presentarse en 3 estados: sólidos, líquidos o gaseosos, cada uno de ellos con sus propias características. En los sólidos, las fuerzas de atracción entre las moléculas son las que predominan, tienen forma y volumen propio. Los líquidos, si bien tienen volumen propio, no pueden mantener una forma propia, sino que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Los cuerpos gaseosos no tienen forma ni volumen propio, sino que adoptan los del recipiente o el espacio que los contiene. Estos son los 3 estados de la materia. ¿Pero saben cómo podemos pasar de un estado a otro? Los cambios de estado se producen por la acción de una o más formas de energía, por ejemplo, por el aumento o disminución de la temperatura, es decir, por la acción del calor. Hay distintos tipos: fusión, vaporización, solidificación, condensación y sublimación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar la temperatura. Cuando se le suministra calor a un sólido, las moléculas se mueven con más amplitud hasta que salen de sus posiciones y empiezan a moverse en forma independiente, transformándose en líquido. La solidificación es el paso de la materia en estado líquido a sólido. Se produce al disminuir la temperatura. Las moléculas se mueven más lentas hasta que oscilan alrededor de un punto fijo. La vaporización se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Las moléculas superficiales de los líquidos hacen un pasaje lento a estado gaseoso, es decir, a vapor.
La condensación es el paso de estado gaseoso a líquido y se da cuando se quita calor a las moléculas que se encuentran en permanente movimiento de traslación de un gas. Entonces se convierte en una masa líquida. La sublimación es el paso de un estado sólido a un gas y la sublimación inversa de un gas a un sólido. Ahora vamos a hablar de la energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. La energía también puede estar almacenada o liberarse en forma de calor. La energía se conserva, no se crea ni se destruye, se transforma. Existen distintos tipos y fuentes de energías, algunas más utilizadas que otras. Entre ellas encontramos la química, mecánica, radiante, eléctrica, eólica, nuclear, térmica e hidráulica, entre otras. Las fuentes de energía se clasifican en renovables y no renovables. Las renovables no se agotan. ¿Y cuáles son? Viento, agua, calor interior de la tierra, seres vivos y sus restos, sol, y producen un tipo de energía eólica, hidráulica, mareomotriz, geotérmica, bioenergía, lumínica o solar. Las no renovables se agotan a medida que se van usando. Estas son carbón, petróleo, gas natural, sustancias químicas radioactivas, y el tipo principal de energía que producen son calórica por combustión, atómica o nuclear. ¿Qué es el calor? Es el tránsito de energía térmica de un cuerpo hacia otro que está a menor temperatura y cesa cuando alcanza el equilibrio térmico. ¿Cómo se transfiere la energía térmica? Son tres las formas: por conducción, por convección, por radiación. Vale aclarar que desde el punto de vista físico, el frío es solo falta de calor, es decir, no existe.